The colors will slowly turn black as the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. No merecemos ser felices. Podríamos empezar una vida en otro lado. Comenzar de nuevo. Respetaré cualquiera que sea tu decisión, pero por mi parte no seguiré huyendo de todo lo que hemos hecho. Tu padre me advirtió que encontraron el cuerpo de Suzuki. No puedo ignorar los peligros que ustedes, mis compañeros, están enfrentando. Tú y yo huiremos del país. ¿Huir? No puedo dejar que te atrapen. Sabes que no iré a ningún lado sin Budo. ¡Abuelo, ya llegué! ¡Prepararé el ramen que te gusta! ¿Abuelo? ¡Abuelo! ¡Abuelo! Deberías tener más cuidado, Ayano. A veces las cosas pueden salirse de control si no prestas atención. Y las personas que amas podrían acabar lastimadas. ¿No te parece? También creo que debías quedarte en un hotel por un tiempo. No es seguro estar solo en tu casa. ¿Tienes suficiente dinero para eso? Sí. ¡Buenas noches! ¡Es la policía! ¿Hay alguien en casa? Solo queremos hacer algunas preguntas. Hola, ¿no hay nadie en casa? Echemos un vistazo y vámonos a dormir. Bueno, lo intentamos. ¿Sí sabes que nos harán volver mañana? Sí, bueno, pero mañana será otro día. Ahora tengo mucho sueño. Esto ya no parece un colegio. Ni hablar, falta que nos den unos uniformes naranja. Como si las cámaras y los detectores no fueran suficientes, ahora el centro de estudiantes está presionando al director para entrometerse en el Infoclub. Están pidiendo permiso para que demos explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de este lugar. El director siempre nos dejó en paz, pero con Megami aquí, las cosas de seguro van a cambiar. Siempre me pareció que las paredes de esta habitación tienen bastante humedad.
había nadie? Eso es imposible. ¿Buscaron bien? Ahora estoy ocupada. Llamaré más tarde. ¿Por qué querías vernos? ¿Alguno de ustedes conoció a la estudiante Sumire Suzuki? Su nombre me suena. Ahora que lo dices, a mí también. ¿Por qué? Fue encontrada muerta, Sumire Suzuki, una estudiante integrante del club de jardinería. Según tengo entendido, se corrió el rumor de que se había cambiado de colegio, pero su familia la había declarado como desaparecida. Su caso se mantuvo en anonimato todo este tiempo. Suzuki. ¿Ahora la recuerdas, Taro? ¿Por qué se mantuvo en anonimato? Eso no puedo decirlo. ¿No puedes decirlo? Creí que podíamos confiar en ti. ¿Qué nos ocultas? Podemos trabajar juntos, sí, pero así como yo tengo mis secretos, imagino que tú también tienes los tuyos. Tú sabes quién es ella, ¿no es así? Te lo diré si tú me explicas por qué no se supo noticia de ella hasta ahora. No puedo decírselo, pero te alegrará saber que estoy haciendo todo lo posible para que retomen el caso. Ya envié la orden a la policía. Sumire Suzuki era la novia de un amigo mío. ¡Oh, Dios, Budo! ¿Será que él aún no lo sabe? Precisamente, Masuyama fue la última persona con la que se sabe la víctima habló. La policía fue a su casa ayer por la noche y hoy por la mañana, pero no había nadie allí. Qué extraño, pero yo lo vi llegar al colegio esta mañana. Eso es bueno, porque estoy pensando ir ahora mismo a interrogarlo yo misma. No, por favor. Si no te molesta, preferiría hacerlo yo. Él es mi amigo. Y de nuevo. Ya no. Ya no puedo. ¿Estás bien? Sí, lo siento. ¿Segura que lo estás? No es la primera vez que noto que te pones así cuando Taro aparece. ¿Qué insinúas? Nada. Es solo que me preocupas. Debe ser por el agotamiento. Pero continúa. No quise interrumpir. Si ellos me encontraban en mi casa, lo más probable era que les dijera la verdad. No puedo seguir soportando esto. Aunque lo intente, ya no me da la cabeza para seguir mintiendo. Siento que tengas que pasar esto por mi culpa. Yo me lo busqué. Pero cada vez estoy más decidido a entregarme. Ya no puedo aguantarlo más. No digas eso. Hola. Sí, esto es incómodo, pero necesito hablar contigo. No, está bien, lo siento, es solo que no sé cómo actuar después de... Bueno. Lo importante es que ambos estén con quien realmente desean estar. No tienen por qué preocuparse, de verdad.
En serio, me alegro por ustedes. Sí, gracias. Ayer fui a tu casa y no estabas. Esta mañana tampoco te encontré. ¿Fuiste a mi casa? Sí, quería que fuera una sorpresa. ¿Una sorpresa? Está bien, iré al grano. Es sobre Suzuki. Me gustaría hablar de ella. Rayos. ¿Qué pasa con ella? Solo estaba preguntándome sobre lo que dijiste. Eso que decidió asistir a otra academia. ¿Cómo te enteraste? ¿Fue ella quien te lo dijo o alguien más? ¿Por qué preguntas esto ahora? ¿Qué tiene que ver ella? Es que... escuché que tal vez no sea cierto eso de que ella se cambió de academia. Bueno, por si no te enteraste, ella es mi exnovia, así que no me interesa. No entiendo por qué mencionarla, así que si no te molesta, allá no me está esperando. Lo siento, no quise molestarte, pero necesito realmente que me respondas. Si no lo haces, la policía intentará interrogarte y tal vez toda la escuela se entere de esto. No quiero que eso pase, por eso necesito que me respondas. Rayos, piensa en algo para evadir el tema. Budo, prefiero que te enteres por mí antes que por alguien más. Pero Suzuki fue en... ¿Esto es porque me acosté con Ayano mientras ustedes estaban saliendo? ¿Qué? Ya veo, estás molesto e intentas sacar el tema de Suzuki de nuevo. Ya lo olvidé, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? ¿No lo sabías? Te ibas a enterar tarde o temprano y lo lamento, pero nunca fue nuestra intención herirte, simplemente ocurrió. Sin embargo, no fue un caso aislado. Ella y yo no pudimos evitarlo y volvió a suceder en un par de ocasiones más. Estás jugando conmigo, ¿cierto? No, Taro. Ayano y yo lo hicimos en varias ocasiones. Incluso mientras tú y ella estaban juntos. ¿Estás loco? ¿Por qué hiciste eso? Luego te lo explico. Debo decir que le enseñé bien a dar golpes. ¿Por qué no lo esquivaste? ¿Para qué? Me lo merecía. ¿Quién eres? ¿Perdón? Pregunté quién eres. No suelo ver caras nuevas por este vecindario. ¿Vives por aquí? ¿Conoces a Castiel? Solo vine a dejarle un mensaje. Estoy trabajando con él en algo y... ¿sabes si él ha estado aquí recientemente? ¿Trabajas con él? ¿Cuál es tu nombre? Lo siento, no quiero ser descortés, pero preferiría no compartir más detalles. Con permiso.
¿Qué haces eso ahí? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? Él no sabía nada. Pensó que Suzuki se había cambiado de colegio, solo porque ella dejó de hablarle y no regresó a clases. Me hizo sentir como si todo esto fuera una especie de malentendido de su parte. Él no tenía pinta de estar involucrado. ¿Entonces vamos a seguir con el plan? Aquí tienes. Es falsa. Le pedí a mis ayudantes que la grabaran. Lo único que quiero es que te asegures de mantenerla alejada del colegio, tanto como puedas. Está bien. Querido Castiel, espero que estas palabras lleguen a ti tarde o temprano. Desde que logramos aquello por lo que tanto luchamos, todo ha quedado en un extraño silencio entre nosotros. No sé qué lo causó, pero siento que esta distancia no es la forma en la que las cosas deberían haber quedado. Necesito hablar contigo, no solo por el bien de la investigación, sino porque de alguna manera nuestras conversaciones siempre han sido un gran escape de la realidad para mí. Sé que mis sentimientos hacia ti quizás hayan complicado todo, y no quiero que eso haya afectado nuestra relación. Te extraño, Castiel. Aunque me cueste admitirlo, por favor, contesta. Esto es importante para ambos. Rebecca. Otra cinta. Creí que te interesaría escucharla juntos. ¿Eso quiere decir que aceptas trabajar para mí y dejarás al detective de lado? Digamos que aún lo estoy pensando. Muy bien. ¿Qué estamos esperando? Muy bien. Comencemos a buscar algo que nos pueda resultar importante. Qué extraño. ¿Qué cosa? ¿Qué tienes ahí? Es una fotografía. Parecería una foto de egresados de la academia de hace años atrás. ¿Tú qué encontraste? La computadora está vacía. Solo hay un video. ¿Solo eso? ¿Qué esperas? ¡Ábrelo!
Llama a Yamada inmediatamente y pásame el teléfono, rápido. ¿Qué opinas? Préstamela. ¿Dónde la encontraste? En el incinerador, estaba entre los arbustos a un lado. Eso es mentira. ¿Eh? ¿Crees que soy tan fácil de engañar? Al menos hubieran puesto un tema de los 80. La encontré ahí. No sé qué quieres que te diga. Permíteme explicarte algo, Yamada. Estas cintas suelen tener una frase oculta al inicio, al final o durante las grabaciones. Frases o palabras extrañas que unidas pueden tener mucho sentido. Esta no la tiene. Estás engañándome. Dame un momento. ¿Raibaru? Yamada, no dejes que se vaya. Ella sabe algo. No dejes que se vaya. ¿Qué? Creí haberles dicho que solicitaran habitaciones diferentes. Eso hicimos. Solo que acabábamos de llegar de la academia. Bueno, ¿qué haces aquí? Ah, te traje algo de ropa. Gracias. Bueno, supongo que me voy. No, quédate. Voy a darme una ducha. Luego podemos bajar a cenar algo. ¿Y es buena la comida del hotel? Sí, sí, señor. Eso es bueno. Debo preguntar. Mi hija, ¿acaso tú quieres esto? Disculpe. No comprendo su pregunta. Ella no te ha obligado, ¿cierto? A estar con ella. Por supuesto que no. Estoy con su hija porque la amo. Si sabes que ella no va a cambiar. Ser de esta forma está en su naturaleza. Disculpe por lo que voy a decir, señora Ishii, pero no intente proyectar su vida con la mía. A mí nadie me está obligando a estar aquí. Mi relación con ella no es la misma que la de usted y su esposa. Además, ambos sabemos que Ayano no sería así de no ser por ustedes. ¿Nosotros? Hasta donde yo sé, usted no hizo nada para detener los tratos de su madre. ¿O me equivoco? Escucha, sé que Ayano te mencionó lo de huir de Japón. También sé que tú no quieres hacerlo. ¿Y me culpa a mí porque ahora ella no quiere ir con usted? Solo quiero darle otra oportunidad. Enseñarle que hay otra forma de vivir. Y yo no me opondré a eso. Entonces ayúdame a que ella recapacite. Ella tomará la decisión que tenga que tomar. Yo no soy quien para decirle qué hacer o no. Y usted tampoco.
comentarios? Lamento que tengas que ver esto, Taro. Es algo realmente doloroso. Después de analizarlo con Megami, pensamos que por el peso del impacto el asesino probablemente colocó algo muy pesado dentro del balde de limpieza, como unas pesas o piedras. Cuando el balde cayó sobre Osana, el golpe en su cabeza fue instantáneo. Quiero creer que murió sin sufrir. Realmente creí que el asesino era una mujer. Supongo que tenías razón. La policía ya está notificada sobre Infochan. Pedí las cámaras de la ciudad. Debemos encontrarla. Ella debe tener más información de la que pensamos. ¿Y por qué ella quería que nosotros viéramos esto? Es evidente que nosotras irrumpiríamos el Infoclub. Eso explicaría por qué estaba todo vacío. Probablemente quería desviar la atención en ella mostrándonos evidencia del asesino. Al menos ya sabemos que es un varón y es un estudiante. Tengo más noticias. Conseguí las filmaciones del lugar donde el cuerpo de Sumire Suzuki fue arrojado al mar. No se logra ver al atacante, pero creí que les interesaría. Podemos ir a interrogar a testigos que hayan estado en la zona ese día, pero ¿ese no es el trabajo de la policía? Agradezcamos que le dieron a Megami estas filmaciones. Eso ya es más de lo que han hecho todo este tiempo. Entonces está decidido. Vamos a hacer algunas preguntas. Luces muy agotada. No es nada. No sabes mentir, Ayano. Te estás durmiendo con el lápiz en la mano. Si sigues así, babearás tus apuntes. Solo descansaré los ojos un momento. Te dije que estudiar en la cama no era buena idea. Ahora no te vayas a quedar dormida. Aún tenemos que terminar con esto. Lo haré más tarde. Está bien. Descansa un poco. ¿Tú otra vez aquí? Es que solo hacíamos algo de tarea. Ella necesitaba ayuda en un tema y aprovechamos el rato para estudiar. Ayano, te traje algo de provisiones. Hay agua, algo de pan y unas barras de cereal. ¿Qué tiene? Está agotada. Hoy no fue un buen día en el colegio. Bueno, voy a poner esto por aquí. ¿Tú ya te vas o qué? Bueno, si quiere, puedo ayudarlo con eso. No hace falta, puedo hacerlo solo.
¿Estás bien? ¿Qué tienes? Yan-chan. ¿Qué tienes? ¡Ayano! ¡Ayano, tranquila! ¡No, espere! Tranquila. Voy a soltarte, ¿ok? Ayano, tranquilízate. Tranquila. Pudo. Buenas tardes, me preguntaba si vio algo por esta zona. Disculpe molestar, pero ¿por casualidad vieron algo sospechoso? Aquí hubo un asesinato y me preguntaba si vio algo. ¿No vio nada? Está bien, gracias. Nadie vio nada, solo estamos perdiendo el tiempo. Debemos preguntar a alguien que viva por aquí, no solo a los transeúntes. Mira. Disculpe, señor, pero queríamos saber si vio algo extraño por aquí. Algo relacionado con un asesinato. Ya era hora de que vinieran a preguntarme. Hace horas que los veo dar vueltas de aquí a allá haciendo preguntas. ¿No son muy jóvenes para estar haciendo el trabajo de la policía? ¿Sí vio algo? Lo vi, claro que lo vi. Pero con la lluvia apenas se veía nada. Era como si el cielo se estuviera cayendo. ¿Y qué fue lo que alcanzó a ver? Desaparecieron entre la lluvia. Pero vi 3 personas. Una llevaba un impermeable amarillo, tan brillante como para ignorarlo, incluso con el diluvio. Otra era un muchacho de estatura promedio. Y la tercera fue lanzada al mar. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una discusión, un grito, pero por la lluvia no pude ver o escuchar más. Denuncié lo poco que sabía a la policía, pero no sé si hicieron algo al respecto. 3 personas, una de ellas era Suzuki. Taro, alguien más estuvo esa noche. Ahora tiene sentido. Son dos asesinos trabajando juntos. Espero haber sido de ayuda. Aunque yo, si fuera ustedes, pasaría el tiempo en el karaoke y no estaría haciendo cosas de adultos. Sí, gracias. Pensé que era una mujer, pero el video de InfoChan probó que no podía serlo. Pero ahora tiene sentido. No es uno, son 2 asesinos. El hombre no dijo que la persona del impermeable fuera una mujer. ¿Y si la otra persona presenció el asesinato pero no dijo nada a la policía? O tal vez sí lo hizo, pero no le hicieron caso. No estamos seguros de que sean 2 asesinos. No, pero yo lo sé. Son 2. Y me encargaré personalmente de atraparlos.
torn me apart. Something in my spirit is dead. This hollow light